Bueno, hola. Espero que te encontré súper bien, que los niños estén súper bien, que la familia esté muy bien. A ver, cuadremos esto aquí. Y bueno, vamos a hablar en este ratico. En este rato voy a hablar de cómo anticipar el éxito de nuestros hijos. Sobre todo un éxito que lo entendamos desde los resultados, desde la felicidad y la plenitud del niño. Yo quiero que aquí hay un mensaje muy importante, es que muchas veces como padres creemos que el niño es un niño y yo soy un adulto. Quiero que sepas algo, lo que tú eres de adulto hoy son las creencias que fueron grabadas en ti cuando eras un niño. Si tus resultados hoy crees que son buenos, pero podrían ser mejor, ese estancamiento que sientes porque no logras evolucionar de donde estabas viene de creencias limitantes formadas cuando estabas niño. ¿Listo? Entonces, quiero que aprendamos eso. Tanto los resultados que son muy satisfactorios como los que no son satisfactorios siempre están regidos por las creencias limitantes o empoderadoras que fueron desarrolladas en tu niñez. ¿Listo? Entonces, como padre, como adulto te va a enseñar algunas cosas, vamos a hablar de algunos tips para crear hijos de alto rendimiento, que finalmente, pues esto se va a desarrollar durante toda su vida, ya sea en su trabajo laboral, en sus emprendimientos, en sus desarrollos deportivos, en sus proyectos, en su relación de pareja, en su relación de familia. Todos estos elementos van a estar ahí y es lo que finalmente le va a dar felicidad y plenitud al ser humano para su vida. ¿Listo? Voy a hablar entonces de algunos elementos, son más o menos 10 elementos, listo, son unos 6 elementos, macroelementos, y luego uno de ellos pues lo voy a dividir como en 4 elementos básicos para que siempre tengas en cuenta. El primero de ellos tiene que ver con creer que puedo. Hay un estudio que fue realizado, bueno, realmente muchísimos estudios han sido desarrollados, pero un estudio que fue realizado con niños desde edades muy tempranas hasta su adultez. Esos niños desde el colegio, pues, o desde el jardín, implantaron en algunos de ellos una creencia empoderante y luego esos niños, pues, les han hecho seguimiento durante muchos años de su vida y ahí encontraron un comportamiento especial. Aleatoriamente, no necesariamente los niños que más sobresalían, de forma aleatoria en un grupo, tomaron varios niños de ellos y a estos niños les dijeron que eran niños que basado en unos estudios que les habían desarrollado, eran niños sobresalientes, que eran niños con unas habilidades especiales. Entonces les pidieron el favor de que basado en esas habilidades, pues trataran de ayudar a otros niños, ya que ellos eran más habilidosos. No les dijeron nada más. Simplemente hicieron seguimiento a través de esta creencia empoderante y encontraron algo con el tiempo. Y es que estos niños creían que realmente eran sobresalientes. Al resto de niños, vale la claridad, al resto de niños no les dijeron nada. Listo. Entonces se encontraron con el tiempo de que ellos creían realmente que eran niños sobresalientes y se destacaron en su proceso escolar, se destacaron en su resto de proyectos extracurriculares, porque ellos creían que realmente eran sobresalientes. Si este ejercicio funcionó, cuando hicieron seguimiento desde la adultez, pues encontraron que la gran mayoría de estos niños, pues pasaron a universidades becados, a universidades muy grandes en los Estados Unidos, eran sobresalientes en sus actividades deportivas, eran sobresalientes en los proyectos que hacían. Ahora, si esto funciona colocando frases en el subconsciente de los niños de forma empoderante, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando a un niño se le dice que no puede, se le dice a un niño que es un perezoso, se le dice muchos padres o incluso profesores en colegios o familiares le dicen a los niños, ah, mira al gordito, mira la gordita, mira este que no corre, mira aquel que es perezoso, mira aquel que no entiende? ¿Qué es lo que pasa con esas frases cuando empezamos a sembrarlas en la mente de los niños? Entonces es súper importante las frases que sembramos en ellos. Hay algo
algo que siempre me ha gustado, una frase que siempre la traigo a colación porque me encanta. No sé quién fue el autor, pero realmente me ha gustado mucho y dice que el hogar es para el niño o la niña como la esquina es para el boxeador. Listo, cuando el boxeador está en el ring de la pelea, en esos 3 minutos de pelea, le pueden romper una ceja, llega con moretones, golpes, llega porreada su autoestima, impresionante, listo, pero cuando él llega a la esquina, en la esquina están los ayudantes, está el entrenador físico que lo motivan, que le limpian su rostro, le limpian las heridas, le dan agua, él empieza como a hidratarse, a coger energía, a motivarse nuevamente para salir al ring. La pregunta que tienes que hacerte es, si tu niño está en la calle donde puede recibir muchos de esos golpes de forma verbal y psicológica, ¿qué es tu hogar? ¿Cómo es tu hogar? Muchos de esos maltratos psicológicos o incluso en muchas instituciones físicos, en colegios porque los niños reciben bullying, porque tienen entrenadores que les hablan de una forma inadecuada o compañeros, en fin. Cuando el niño llega a casa, ¿qué estás haciendo? Entonces tenemos como padres también que aprender cómo los motivamos y cómo los empoderamos, ¿cierto? Porque hay formas de hacerlo. Listo, hay forma de hacerlo sin desedificar la otra parte, simplemente que ellos aprendan a convivir, que aprendan a enfrentar, porque este es el momento donde no desedifico lo que ha pasado, sino que los empodero. Yo a ellos los debo empoderar, debo darles creencias empoderantes para que ellos sientan que son capaces de enfrentar estas situaciones de la mejor forma. Y eso lo vamos a llamar inteligencia emocional. Ellos cómo emocionalmente, cómo son de inteligentes emocionalmente para poder enfrentar estas situaciones que se presentan en el exterior. Quiero aquí colocar un ejemplo con Sebastián y con Salomé. Sebastián y Salomé son deportistas de alto rendimiento, pero ellos tienen entrenadores como deportistas de alto rendimiento, muchos entrenadores tienen la creencia y eso se ve no solamente en el waterpolo, se ve en el baloncesto, se ve en voleibol, se ve en el fútbol, se ve en el tenis, se ve en todo eso, que hay entrenadores que les hablan muy fuerte, ¿cierto? Y muchos de ellos estratégicamente pues utilizan palabras de presión, palabras para bajar su autoestima, palabras que son muy fuertes, ¿listo? Algún día, pues a Salomé y a Sebastián les ocurrió, entonces lo que yo hice fue enseñarles, no desedificar al entrenador, no colocarme en la posición de decirles, no, es que veas entrenador como le habla a los muchachos, vea que ta. Entonces me enfoco en el exterior. Muchos padres lo que hacen es que se enfocan en el exterior. Quiero aclarar algo. Hay una brecha entre la exigencia y la presión o el irrespeto, ¿cierto? Entonces, como padres debemos también estar pendientes de esto, pero no dejarnos llevar emocionalmente, porque muchas veces podemos confundir la exigencia con el irrespeto. Pero sí hay una línea muy delgada, hay una línea muy delgada donde hay entrenadores, pueden ser deportivos o pueden ser mentores en sus colegios o pueden ser compañeros, en fin, que sobrepasan la línea y pasan al irrespeto, que ahí hay que tomar otras medidas, ¿listo? Pero en esos niveles de exigencia, nosotros lo que hacemos es que yo, por ejemplo, a Salomé o a Sebas, a los dos, les enseñé cómo tomar esas palabras fuertes o cuando el entrenador gritaba, mira, es que porque no entiendes lo que te estoy diciendo, sigue la instrucción, y les gritaba súper fuerte, ¿cierto? Es que eres un tonto. Muchos gritaban así. Entonces yo lo que les decía es, lo hice con un jugo de tomate de árbol. Entonces yo les explicaba, quiero que vean lo siguiente, vamos a hacer un jugo de tomate de árbol. Entonces hacía el jugo de tomate de árbol, coloqué la jarra, luego coloqué un colador y empecé a echar el jugo de tomate de árbol. Entonces les explicaba a ellos, miren lo que está pasando aquí. Cuando yo echo este jugo que está en la licuadora en el colador, ¿qué queda en el colador? Ah, queda el bagazo. ¿Y qué es lo que cae? Ah, cae el jugo. ¿Y qué hago con el bagazo?
Ah, lo boto, papá. Listo. O lo uso para fertilizar plantas, en fin, lo que sea. Entonces, separo el bagazo. Ahora, lo que yo les expliqué a ellos es que que ellos mantengan en su mente un colador. Ellos van a colocar un filtro en su mente, un filtro en su mente, y lo que van a decir es que si el entrenador me está hablando muy fuerte, una persona me está hablando muy fuerte, lo que hago es que le pongo un colador, busco escuchar cuál es el mensaje de lo que el entrenador me quiere transmitir, cojo el mensaje, dejo el bagazo ahí y el bagazo lo boto. Normalmente una persona o un niño con niveles de inteligencia emocional es muy bajo, él se queda pegado del bagazo y se queda comiéndose el bagazo, ¿cierto? Entonces llora por el bagazo, se desmotiva por el bagazo, baja su autoestima. Si el entrenador lo que quiere es hacerlo aburrir y bajarle su autoestima, pues finalmente eso es lo que logra porque tiene un nivel muy bajo en el desarrollo de su inteligencia emocional. O porque cuando llega a casa, ¿cierto? No se encuentra unos padres que le limpien las heridas, que le enseñen a comprender esas palabras de exigencia, a que haga el filtro. Entonces el niño empieza en una etapa de caída y no puede subir su rendimiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque su nivel emocional está bajito. Recuerden que siempre no es solamente la cantidad de entrenamientos que tiene o su habilidad técnica. La habilidad técnica es jalada por su desarrollo emocional, por su nivel de motivación. Si él tiene una motivación alta, va a tener mucha más energía vital, va a tener mucha más emoción para salir adelante, para salir a darle duro a lo que desea. Pero es muy importante enseñarles a empoderarlos y a enfrentar la situación, enseñarlos a no me gusta utilizar la palabra controlar, me gusta dominar, no controlar, sino dominar la situación. ¿Cómo puedo trabajar a través del poder y no de la fuerza? ¿Cierto? ¿Qué es la fuerza? Recuerden que cuando yo ejecuto una fuerza, hay una fuerza contraria a la fuerza que estoy ejerciendo. Pero en el dominio es, valga la redundancia, domino la situación, ¿cierto? Y esa situación dejo de ejercer fuerza sobre ella. Cuando yo dejo de ejercer fuerza sobre una situación, pues estamos hablando de felicidad y plenitud, porque no es una situación que me genere estrés. Entonces, perdón, si el entrenador grita, si está hablando súper fuerte, listo, yo puedo colocar ese filtro, yo puedo poner ese filtro y empezar a manejarlo de la forma correcta. Ese es el primer elemento y es cómo utilizo frases empoderantes en mi casa. Listo. Hay millones de estrategias que podemos utilizar. Muy importante, papás o adulto responsable, y es que la mayoría de las veces inconscientemente estamos utilizando frases muy poco empoderantes. O sea, realmente implantamos en los muchachos creencias limitantes que no los dejan avanzar, ¿cierto? Entonces, finalmente no pasan a una selección, finalmente actúan o entrenan con mucho temor y no pueden desarrollar sus habilidades. Tenemos que buscar siempre que la energía vital de ese ser humano siempre esté en crecimiento. Listo. Vamos para el segundo punto. El segundo punto muy importante, la automotivación. La automotivación es que van a haber muchas ocasiones donde el niño en su proceso, porque él está en un partido, por ejemplo, estamos hablando aquí, lo estoy asociando con el deporte porque mis hijos son deportistas de alto rendimiento, pero aplica para cualquier actividad, ya sea porque está en su trabajo o para ti que eres adulto y ya estás en tu trabajo, estás en un proyecto X. Y es cómo me automotivo. La automotivación nace de la conciencia, mi nivel de conciencia. ¿Qué es conciencia? Mi conciencia es la capacidad que tengo de ser un observador de la situación. Listo, ser un observador. ¿Qué es un observador? Que me abstraigo de la situación.
La inconsciencia es cuando yo estoy inmerso en la situación, pero me quedo anclado a la situación y empiezo a través de mi ego a catalogarla como un problema. Si yo catalogo esa situación como un problema, ¿cierto? Y yo digo que eso es un problema. Si aquí te voy a explicar algo nuevo, es que muchas personas creen, bueno, aquí tengo este objeto, entonces dicen, ¿esto es qué? Esto es un cargador, ¿cierto? Es un coso donde se le conecta el cable para cargar un celular o en fin. Listo. Esto para todos es eso, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de algo. Siempre hay situaciones, pero no problemas. Si yo dijese que esto es un problema, es porque es un problema para todo mundo. Porque digo que no es un problema y tenemos que redefinir ese concepto. Porque depende del nivel de conciencia. Pueden haber personas que digan, no, vení, pero eso no es un problema. Ve, eso lo puedes resolver así y así. Entonces eso ya me lleva a algo y es que el problema depende del nivel de conciencia del observador. Entonces, si yo quiero ver de una mejor forma una situación para resolverla, tengo que abstraerme de ella, salir de la situación, convertirme en un observador, analizar las posiciones y tomar una decisión para resolver una situación compleja. Listo. La complejidad de un problema depende de mis capacidades para resolverlo. Yo soy muy espiritual, me encanta la espiritualidad y te digo esto de esta forma. Dios no te pone un problema que no seas capaz de resolver. Cada problema que se te presenta, tú tienes la capacidad de resolverlo, pero hay algo muy importante. Eso te exige un poco, pero esas situaciones que se presentan te van a dar la posibilidad de pasar al siguiente nivel. Es como cuando estás haciendo ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, estás haciendo un estiramiento, el entrenador normalmente te dice que hagas ese estiramiento hasta donde te empiece a doler un poquito. Ese dolor que empiezas a sentir, ese dolor que empiezas a sentir es cuando el músculo empieza a estirarse, que es el estiramiento que necesitamos. En la vida también estiramos nuestra mentalidad. Tenemos que poner a calentar nuestra mente. ¿Cómo caliento mi mente? La caliento, hago un calentamiento de ella en las situaciones que se presentan, ¿cierto? Entonces, no evites nunca que tu hijo enfrente situaciones complejas. Dale situaciones, dale la oportunidad al niño de resolver situaciones, porque es la única forma en la que él puede formar su carácter. No trates de evitarlo, de hacerle las cosas, de decirle cómo hacerlo. Ahorita voy a tocar un tema acerca de las preguntas que debo hacerle para que él sienta y se empodere de cada situación y él pueda sentir que puede resolver cada situación que se le va presentando. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de la automotivación. En la medida que yo subo el nivel de conciencia del ser humano, o sea, que yo le enseño cómo enfrentar cada situación, que yo le explico los conceptos, en esa medida él se va volviendo observador de la situación. Entonces, cuando vive, ya sí, yo le enseño a comprender cómo enfrentar el grito del entrenador. Cuando vuelve y se presenta el grito del entrenador, él se acuerda del colador. ¡Ay, el colador! ¿Verdad? Entonces él le enfrenta eso, escucha al entrenador, pone el colador, coge todo lo que es el bagazo, el grito que me dijo tonto, el volumen que utiliza, que se puso rojo como un tomate, que me puso en ridículo con el resto de personas. Él pone todo eso en un colador y dice, bueno, finalmente lo que me está diciendo es que le pase a mi compañero que está al lado izquierdo. Eso es lo que me está diciendo. Ve, todos los gritos que echó, lo único que me está diciendo es, mira para el lado, mira para los lados. Es lo que me está diciendo. Listo. Entonces, para la próxima jugada voy a poner más atención y voy a mirar a los lados. Y el resto del grito lo puso en el colador y lo botó. ¿Cómo está su inteligencia emocional alta? ¿Cómo está su energía vital alta? Listo. Entonces, así no se deja desenfocar por las cosas que hay a los lados. Entonces, volvamos a decirlo. La automotivación es la capacidad de conciencia que desarrolla el niño, ¿cierto? Y la conciencia es su capacidad de convertirse en un observador de la situación.
Pero ¿cómo me convierto en observador? Entendiendo, ayudándoles a comprender cada situación, dándole conceptos para que él pueda vivir cada situación de la forma más plena y feliz. ¿Listo? Entonces ahí hablamos de automotivación. Tercer punto, uso de las palabras. El uso de las palabras. Aquí voy a tocar dos palabras que son muy utilizadas. Aquí nos podemos quedar horas realmente en el uso de palabras, pero voy a trabajar con dos palabras que son muy utilizadas y es ganar y perder. Listo, son dos palabras que son muy utilizadas por padres, por entrenadores y las utilizamos de forma inconsciente. Escúchame muy bien, pilas con esto. Cuando tú al niño le dices, eres un ganador, primero comprendamos algo. Los líderes natos o los héroes por naturaleza del niño cuando nacemos son papá y mamá. Esos héroes se quedan toda la vida. ¿Listo? Siempre como niños queremos satisfacer los deseos de papá y mamá. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros héroes en nuestro proceso y en nuestro crecimiento. Cuando papá me dice, tú eres un ganador, hijo, tú eres un ganador, tú eres el mejor, pues pucha, eres lo mejor, mira cómo te está yendo de bien, eres un berraco, ¿cierto? Le estamos haciendo un mal al niño. Pero ya ahí te voy a explicar por qué. Normalmente eso lo va desarrollando durante su vida. Aquí voy a tocar un tema, pero lo voy a tocar solamente por los laditos para explicarte, para poder contextualizarte. En los primeros 7 años de vida, incluso desde que el bebé está en la barriga, se empieza a formar en el niño algo que se llama la personalidad. Esa personalidad se forma por su carácter, mucha parte es congénita que viene en los genes, y hay otra parte que es por el ambiente, que es su personalidad o su temperamento. El ambiente es lo que aprende en el colegio, lo que le dijo papá, lo que le dijo mamá, lo que aprende de la iglesia, los abuelos, los amigos, las noticias, la televisión, las películas. Todo esto es el ambiente y eso empieza a formar su personalidad. ¿Listo? En esa personalidad existen dos grupos, los introvertidos y los extrovertidos. En los introvertidos tenemos los melancólicos y los flemáticos y en los extrovertidos tenemos los coléricos y los sanguíneos. ¿Listo? Pero cada uno tiene unas cualidades especiales en la forma como piensan, en la forma en que toman decisiones, en la forma en que se mueven, la forma en que conversan con otras personas, en la forma en que llevan su vida. ¿Cierto? Entonces, la forma como cada uno reacciona o toma decisiones en su vida está delimitada por su creencia. No todos van a actuar de la misma forma. ¿Listo? Entonces, ¿qué palabras utilizo yo? Entonces, el ganar o el perder. Entonces, ¿qué pasa? Lo siguiente. ¿Por qué te decía eso? Si un papá le dice eso al niño, el niño lo que pasa es que empieza a sentirse en una cuerda floja. ¿Listo? En los niños extrovertidos los puede impulsar incluso a hacer cosas muy locas por ganar. O sea, inclusive cuando una persona tiene muy grabada en su mente, en su subconsciente el ganar, inclusive es capaz de hacer cosas deshonestas por ganar. ¿Listo? Mejor dicho, puede hacerlas por ganar o por no perder. ¿Listo? Como él está en la cuerda floja y él dice ganar, te siente, si yo no le doy gusto a mi papá, o sea, si pierdo un partido, si tomé una mala decisión, lo que sea, pues estoy al borde de perder. Entonces muchos niños por ese deseo de ganar pueden hacer trampa. Ah, pero gané. Ah, pasé con 3. Ah, pero gané. Es que pagaste para que te hicieran el trabajo. Ah, pero gané. ¿Cierto? Entonces empieza a decir, ah, pero gané, ah, pero gané, ah, pero gané. Y el fin no justifica los medios. Pero piras que esas palabras quedan guardadas en el subconsciente y empezamos a actuar de forma inconsciente, muchos para ganar y muchos para no perder. Listo. Entonces el niño siempre está en la cuerda floja. Te vas a dar cuenta inclusive, si ya eres adulto, que no tomas muchas decisiones por el miedo a perder.
O sea, eres poco arriesgado, eres muy conservador, no te arriesgas a hacer cosas nuevas, no te gusta el cambio, no te gusta cuando se te mueven las cosas y es por ese miedo a perder. Ahora te voy a explicar, yo recontextualicé ese tema y empecé a hablarle a Sebastián y a Salomé ya no de ganar y de perder, les empecé a hablar de triunfar. Triunfar tiene un concepto muy diferente. El triunfar es dar la mejor versión de sí mismo. Es muy diferente. Triunfar es dar la mejor versión de sí mismo. Triunfar está enmarcado en valores. Vamos a hablar de qué, de solidaridad, vamos a hablar de dar lo mejor de mí mismo, vamos a hablar de honestidad, vamos a hablar de compasión, vamos a hablar de dar mi poder, de comprender de que tengo un poder ilimitado para soñar, un poder ilimitado para crear, un poder ilimitado para, llamémoslo, esforzarse, aunque llamémoslo más voluntad, dar más de mi voluntad, salir de mi zona de confort y comprender que puedo dar más de lo que normalmente doy, ¿cierto? Entonces, cuando el niño empieza a dar lo mejor de sí mismo y quita de su mente el estrés de tener que darle gusto a los papás a través del ganar o del perder, el niño se enfoca solamente en hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Le voy a empezar a enseñar a ser consciente de sus pensamientos, a ser consciente de sus emociones y a ser consciente de sus acciones. Entonces digo, bueno, ¿qué estoy pensando con esto? Eso que pienso, ¿qué emoción me genera? Y esa emoción que me genera, ¿qué acción conlleva? Listo. Entonces, cuando yo hago esto, a él le quito el estrés del ganar o del perder. Y aquí viene algo muy importante, que esto lo tenía como en último punto, pues lo voy a retomar acá en el uso de las palabras. Y es, cuando yo voy por ellos a las 9:30 de la noche, que salen del entrenamiento y se suben al carro, nosotros tenemos una rutina y es donde ellos me dicen cómo les fue hoy. Al principio, hace mucho tiempo, los niños me decían, papi, ¿cómo te fue hoy? Ah, papá, muy bien, muy bien. Y ya. Y yo les dije, hijo, pero vení, eso no realmente no me dice nada. Cuéntame cómo te fue hoy. Entonces ellos me ve, papá, hicimos esto, hicimos esta actividad, hicimos estos ejercicios en el entrenamiento, me empiezan a contar cómo les fue. ¿Cuáles fueron todas esas actividades que hicieron? ¿Por qué? Porque estoy buscando de que ellos hablen más, que utilicen su creatividad, que utilicen su mente para empezar a recordar, a trabajar su memoria, para que me empiecen a relatar con palabras todo lo que hicieron dentro del entrenamiento. Pero a esto adiciono otras preguntas. Las preguntas son fundamentales. Yo no me puedo quedar solamente en cómo te fue hoy. No, las preguntas son muy importantes porque a través de las preguntas yo puedo identificar las emociones de mi hijo. A través de las preguntas yo me puedo conectar con mis hijos, puedo hacer una conexión. Ellos van a sentir que son importantes para mí. Listo, que lo que ellos están haciendo es de valor para ellos y para la familia. Entonces empiezo a hacerle algunas preguntas. Una de ellas es, bueno, ¿cómo estuvo el entrenamiento? Cuéntame qué hiciste bien. Cuéntame qué pasó bacano, qué hiciste bien hoy. Uy, vamos, papá, ve, hice esto, esto y esto. Bacano. Estuvo bien eso, qué bacano. Oíste, hijo, contame qué pudiste haber hecho mejor. Cuando yo hago ese tipo de preguntas en el cerebro, se va a activar una parte creativa, la parte creativa. Entonces ellos van a empezar a crear, llevan a su imaginación y empiezan a crear, a decir, ah, papá, ve, ¿sabes qué? Pasó esto y yo creo que yo pude haberme acercado a mi compañero y explicarle cómo hacerlo, ¿cierto? Un ejemplo. Entonces, eso lo pude haber hecho mejor. Ah, bueno, qué bien. Ve, papá, reaccioné ante esta situación. Yo creo que la verdad la próxima vez tengo que ser más observador y no haber reaccionado así porque me sacaron una tarjeta. Ah, bueno, bueno, pendiente de eso, listo. Entonces, pilas que con estas preguntas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Subiendo su nivel de conciencia.
Las preguntas me van a ayudar a que el niño suba su nivel de conciencia. Bien. Luego le pregunto, listo, ¿y qué aprendiste de ese entrenamiento de hoy o de ese partido o de esa clase de pintura o de ese examen que tuviste o de esa cita que tenías con tu chica que le ibas a ir a llevar una flor o que le hablaste, en fin, de cualquier situación? Cuéntame qué aprendiste. Él te va a contar lo que aprendió. Y al final, una pregunta de oro. Hijo, ¿diste tu mejor versión? Hija, ¿diste tu mejor versión? ¿Diste lo mejor de ti? Papá, creo que pude haber hecho más. Bien. El hecho de que haya subido su nivel de conciencia, la sacaste del estadio. No es el resultado, no es cuántos goles metí, es qué tan consciente soy de dar mi mejor versión. Eso significa triunfar. Así que el mensaje que te estoy diciendo es, saca de su cabeza el ganar. Saca de su cabeza eso, saca eso de ahí, elimínalo y empieza a hablar con él en términos de dar su mejor versión, dar su mejor versión. Y aquí te voy a decir algo. Cuando una persona le enseñas a los niños a crear su mejor versión, cuando le enseñas a ellos a crear su mejor versión, tenemos mejores ciudadanos, tenemos mejores padres, tenemos mejores hijos, tenemos mejores esposos, tenemos mejores ciudadanos y en consecuencia tenemos un mejor país. El país no lo va a cambiar ni el presidente, ni el consejo, ni la asamblea, ni la cámara. Ellos no van a cambiar el país. Realmente lo cambia el núcleo familiar. La corrupción que hoy se pueda vivir en los grandes líderes políticos y todas estas cosas que se viven allí nacen en los valores que se cultivan dentro del núcleo familiar. Cuando yo estoy ahí es donde realmente se cultivan esos valores. Entonces tengo que ser muy consciente y ayudar a que mi hijo cree conciencia sobre esos elementos, enseñarle a pensar y a desarrollar habilidades en inteligencia emocional, en inteligencia social, en inteligencia financiera, en inteligencia espiritual. Esos elementos son muy claves, pero como padre de adulto responsable, tengo que formarme y educarme permanentemente en estos elementos para construir de ellos realmente líderes que potencien todo lo que realmente son. ¿Listo? Bueno, aquí tengo otro tema, el dominio como una disciplina. El dominio de la disciplina, creo que lo hemos tocado en todo esto. Pero el dominio nace de los talentos. Como padre, esto realmente, todos estos puntos, pues la verdad, casi que son charlas, te voy a decir, son charlas de 2 horas completas. Aquí las estoy tocando muy someramente, pero las estoy tocando de forma que tengamos los elementos para poder actuar. El dominio sobre algo no es el control. Vamos a cambiar control por dominio. El control, yo ejerzo control, hablo de control desde mi ego, cuando tengo miedo. Entonces, cuando tengo miedo, empiezo a colocar mecanismos de control que me ayuden a tomar una decisión cuando un riesgo se va a ejecutar, porque tengo miedo de que ese riesgo se desarrolle. No estoy diciendo que desde el dominio no lo desarrolle, ¿cierto? Pero yo puedo minimizar las actividades de riesgo cuando domino un talento. Ahora voy a lo siguiente. Como padre o como adulto responsable debo ayudar a que mis hijos encuentren los talentos, las cosas para las que ellos son buenos. Y a través de preguntas, no diciéndole, ve, tú eres bueno para tal cosa, porque empiezo a ejercer en él un compromiso, ¿cierto? Empiezo a ejercer en él como una presión, a presionarlo para que desarrolle algo y él por miedo a darle gusto a su entrenador, a su mentor, a su papá o a su mamá, pues dice, ay, sí, yo sí soy bueno para eso, ¿cierto? Entonces, el objetivo es más que a través de las preguntas, el niño pueda tomar conciencia de sentirse en un espacio seguro donde él pueda decir, ves que yo domino esta actividad, pero que sea una decisión de él. Y cuando él empieza a enfocarse en sus talentos, empieza a no sentir presión, él empieza a volverse muy creativo en su desarrollo. Él empieza a convertirse en alguien muy creativo y domina empieza a volverse a dominar esa situación.
La disciplina nace de la pasión porque estoy desarrollando un talento, algo para lo que soy bueno, ¿cierto? Entonces el niño empieza a ejecutarlo, a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, pero como se hace preguntas que elevan su nivel de conciencia y se vuelve observador, empieza a dominar, a volverse un dominio, empieza a convertirse en una autoridad sobre el tema de dominio. ¿Qué tan importante es? El dominio nace del amor y no del ego. El control nace del ego. ¿Listo? Y no del amor. Entonces, dominio, llevarnos al dominio. Darles la oportunidad de fijarse sus propias metas, ¿cierto? Cuando ellos dominan eso, oíste, mi amor, vení, ya que estás haciendo esto en la pintura, ay, hijo, vení, ¿por qué no pintas un cuadro para la casa de este tema? ¿Qué tal si pintamos a la familia? ¿Qué tal si pintamos la casa que nos estamos soñando? ¿Qué tal si hacemos esto o aquello? Empezar a ponerles, a darles la oportunidad de fijarse sus propias metas, enseñarles a hacer planes de acción. Uno de los problemas más comunes en los adultos, casi en el 100%, el 98% de la población no se fijan metas. Solamente menos del 2% de la población mundial se fijan metas sobre cosas que realmente desean. Pero normalmente a veces son metas muy grandes. Ellos se imaginan situaciones muy grandes y les da miedo fijarse en metas para lograr eso porque se ve muy grande. Algo que puedes empezar a desarrollar, por ejemplo, es enseñarles a hacer planes de acción pequeños. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un caso. Sebastián, hace poco, por ejemplo, hace un tiempo, llegaba y me decía que quería un PlayStation, creo que es portátil. Y me dice, ay, me voy a quedar con las ganas del PlayStation. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, es que eso es muy caro. Y yo le dije, pero ya te rendiste. ¿Y cuál es el plan de acción? Y yo, entonces él dijo, ve, sí. Entonces realmente lo que hicimos fue enseñarle a crear un plan de acción. Es decir, bueno, vamos a fijar un presupuesto. Y aquí entramos al tema de la inteligencia emocional, perdón, la inteligencia financiera. Entonces, ¿qué se aprovecha? El sistema financiero, voy a tocarlo por encima. El sistema financiero tradicional que conocemos usa la propaganda, los comerciales, para enseñarle a las personas a que se emocionen mucho con algo, aprovechar su nivel bajo de inteligencia emocional. Entonces, ay, yo quiero ese PlayStation, yo quiero ese PlayStation. Y luego le dice, no aplaces tu felicidad. Aquí tenemos tu tarjeta de crédito, cómpralo ya. Entonces la persona va, saca su tarjeta de crédito y se compra su PlayStation porque todo lo quiere inmediato. Quiere empezar a tener resultados ya sin esforzarse. Entonces, cuando la persona tiene un nivel de inteligencia emocional bajito, el sistema financiero tradicional lo aprovecha porque él tiene conocimiento mínimo de inteligencia financiera. Entonces las personas se endeudan para tener resultados inmediatos y no diferidos. Entonces, para que él tenga una vida feliz financieramente, enséñale a organizar un presupuesto. Es decir, bueno, vamos a organizar un presupuesto para que ese PlayStation lo puedas tener para dentro de 1 o 2 meses, ¿cierto? O mira si tienes ahorros suficientes para ir a comprar eso. Tienes ahorros suficientes, ahorraste, entonces tienes un presupuesto de ahorro para cosas que te gustan. No, entonces hay que organizar un presupuesto de ahorro. Listo, entonces le enseño a organizar ese presupuesto y así le vas a enseñar los principios para tener cosas que ellos quieren a través de un presupuesto. Hay un principio que dice que cuando eres bueno en lo poco, eres bueno en lo mucho. Si tú eres bueno para organizar un presupuesto de cosas muy simples, pequeñas, eres muy bueno para organizar presupuestos gigantes. Entonces, enséñale eso para que no tenga problemas financieros en su vida, de que empiece a vender algunas cosas con sus compañeritos, dulces con sus amiguitos, empiece a aprender a recolectar algo de dinero, que lo vaya ahorrando y que con esos ahorros él finalmente pueda tener dinero
para invertirlo, una porción, enséñale a invertir y que otra porción sea para comprar cosas que le gustan, no que se gaste todo el dinero. Después vamos a hacer una charla mucho más completa a través de los principios de inteligencia financiera para niños, cómo educar a mis hijos con principios financieros que los lleven a la felicidad y la plenitud en la adultez. Listo, eso es súper importante. Bueno, ahí estábamos hablando, darles la oportunidad de fijarse sus propias metas. Esa es una forma. Bien. Sesiones de reflexión. Este punto ya lo toqué ahorita en el uso de las palabras. 10, las sesiones de reflexión era cuando ellos salían del entrenamiento, las preguntas que les hacía. ¿Cómo te fue hoy? Cuéntame qué hiciste bacano. No les preguntes qué hiciste mal, no, diles qué pudiste haber hecho mejor. El uso de las palabras, ¿cierto? Buscar siempre que las palabras me den la oportunidad de la creación. No que hiciste mal. Que hiciste mal quiere decir que estoy etiquetando o juzgando. No, ¿qué podrías haber hecho mejor? Listo, le estoy dando la oportunidad de salir bien librado. Le estoy dando la oportunidad de crear. Le estoy dando la oportunidad de que se convierta en líder de su propio propósito. ¿Cierto? Ellos tienen un propósito, ayúdalos a que se conviertan en líderes de su propio propósito. Y finalmente, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió? Y si desarrolló o no su mejor versión. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este tema. Es un tema fascinante. Sé que toqué muchos temas muy bacanos, que de ellos amerita de realmente sacar una charla para cada uno de 1 o 2 horas, porque realmente toca muchísimos temas. Pero estos temas básicamente van a ayudar a anticipar el éxito de tus hijos en la adultez. Incluso el éxito no es un sitio al que llegas, el éxito es el camino. Ayúdalos a ser exitosos desde ya, a que ellos sean felices, a que sean plenos y a que puedan desarrollar una vida que en el día a día puedan disfrutar y que se sientan en lugares muy seguros. Te vas a dar cuenta que esto nutre no solamente la vida del niño, sino que también nutre la vida del hogar, la vida de cada uno de los integrantes dentro del núcleo familiar. Que estés muy bien, me encantó. Bueno, esto lo puse en YouTube, lo voy a colocar en YouTube. Quiero dejarte un mensajito importante. Anda, suscríbete, apenas estamos arrancando, dale a la campanita. Vamos a ir publicando muchísimas cosas para el éxito personal, de liderazgo, desarrollo de alto rendimiento para los hijos. Vamos a colocar también videos que tienen que ver con pareja, cómo hacer una pareja de alto rendimiento, listo, cómo ser felices y plenos en pareja y dentro del núcleo familiar. Así que dale suscribir, dale a la campanita, dale un me gusta si crees que esta información que te dimos hoy es de valor para ti y compartí este video, que seguramente hay muchas personas que esta información va a ser de mucho valor para ellos y seguramente va a transformar mucha parte de su vida. Dios los bendiga a todos y que realmente tengan un día y una vida absolutamente llena de felicidad y de plenitud. Chao.